En el invierno de 1814, los ejércitos más poderosos de Europa marchaban sobre París. Napoleón Bonaparte, el hombre que había doblado el destino del continente durante 15 años, veía cómo su imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia ambición desmedida. Las potencias vencedoras exigían sangre. Querían despedazar Francia como lobos hambrientos sobre una presa caída. Y en ese momento de apocalipsis político, cuando todo parecía perdido, un solo hombre se levantó de las cenizas sin levantar la voz, sin empuñar ningún arma, sin mover un solo músculo de su rostro impenetrable. Su nombre era Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Había servido a reyes, emperadores y repúblicas. Había sido excomulgado por la Iglesia, perseguido por la Revolución y humillado en público por el hombre más poderoso del mundo. Y sin embargo, sobrevivió a todos ellos. No porque fuera el más fuerte, ni el más leal, ni el más virtuoso. Sobrevivió porque entendió algo que ningún filósofo se atrevió a escribir con claridad, algo que Maquiavelo insinuó en sus cartas privadas, pero nunca proclamó en voz alta: que en el mundo real el poder no pertenece al más bueno, sino al más consciente. Hay una mentira que te han enseñado desde pequeño. Te dijeron que ser buena persona era suficiente, que la bondad protege, que la lealtad es recompensada, que la modestia abre puertas. Y tú lo creíste, porque era cómodo creerlo. Pero el mundo que habitamos no funciona con las reglas que te enseñaron en casa. Funciona con las leyes que Talleyrand descubrió a fuego lento, negociando en salones donde cada sonrisa escondía un cuchillo, donde cada brindis era una trampa y donde la única forma de no ser devorado era comprender la naturaleza humana con una claridad despiadada y sin ilusiones. Lo que estás a punto de escuchar no es una lección de maldad, es una lección de supervivencia. Es el conocimiento que los poderosos han guardado durante siglos bajo 7 llaves, reservado para quienes gobiernan, para quienes negocian destinos, para quienes mueven el tablero, mientras los demás se preguntan por qué siempre pierden. Talleyrand no fue un villano. Fue el hombre más lúcido de su época, y su vida entera fue la demostración más brutal y elegante de que existe una diferencia fundamental entre ser ingenuo y ser bueno, entre rendirse y ser noble, entre la debilidad disfrazada de virtud y la verdadera fortaleza del carácter. Piensa en los momentos de tu propia vida en que esto se ha presentado. El jefe que te pide que hagas algo que sabes que está mal, apelando a la lealtad al equipo, a la empresa, a la relación que construyeron juntos. El amigo que te arrastra hacia una dinámica destructiva esperando que lo sigas porque la amistad lo exige. La familia que usa el amor como palanca para que sacrifiques tu propio camino en nombre de la cohesión del grupo. En todos esos casos, la pregunta no es si eres leal o no. La pregunta es ¿a qué eres leal? ¿A la persona que te lo pide? ¿O a los principios que definen quién eres? Responder esa pregunta con honestidad es uno de los ejercicios más difíciles y más necesarios que un ser humano puede hacer. La aplicación práctica de esta lección no requiere que vayas a reunirte en secreto con el enemigo de tu jefe en las madrugadas. Requiere algo mucho más accesible y mucho más cotidiano: claridad sobre tu jerarquía de lealtades. Antes de encontrarte en una situación de conflicto, necesitas saber, con precisión y sin ambigüedades, qué es lo que no puedes traicionar bajo ninguna circunstancia. ¿Cuáles son los principios que definen el núcleo de quién eres? Porque cuando llegue el momento de presión, y llegará, no habrá tiempo para filosofar.
Solo habrá tiempo para actuar desde lo que ya tienes claro. El que no tiene esa claridad de antemano se doblega ante la presión del momento. El que la tiene actúa con la misma fría determinación con que Talleyrand susurró verdades incómodas al zar de Rusia en la oscuridad de la noche. El Congreso de Erfurt terminó aparentemente como Napoleón había planeado. Las alianzas se firmaron, los reyes posaron para los cuadros de la historia y el emperador regresó a París convencido de que su dominio era absoluto. Pero las semillas que Talleyrand había plantado en esas conversaciones nocturnas con Alejandro primero germinaron en los años siguientes con una lentitud implacable. El zar se mostró cada vez más resistente a las demandas napoleónicas. La coalición que eventualmente derrotaría al emperador encontró en esa resistencia rusa su columna vertebral. Y cuando el imperio finalmente se derrumbó, Francia no fue destruida ni desmembrada, en parte porque había hombres que, como Talleyrand, habían trabajado desde las sombras para preservar algo más duradero que el poder de un solo hombre. La traición de Talleyrand en Erfurt no fue el acto de un hombre sin escrúpulos buscando su beneficio personal. Fue el acto de un hombre que había comprendido que la historia no la escriben los que obedecen, sino los que piensan. Que el deber más alto no siempre tiene el rostro que te esperas. Y que hay momentos en la vida en que la única forma de ser verdaderamente leal a lo que importa es tener el valor de parecer, ante los ojos del mundo, completamente desleal. Ese es el tipo de coraje que no viene en los manuales de liderazgo. Ese es el tipo de coraje que solo se forja cuando tienes absolutamente claro por qué existes. Existe un momento en la vida de todo ser humano en que alguien con más poder, más autoridad o más volumen de voz decide usarte como blanco. Te humilla en público. Te insulta delante de los que te rodean. Te reduce a menos de lo que eres frente a los mismos ojos que te veían con respeto un instante antes. Y en ese momento, algo primitivo se activa en tu interior, algo que viene de millones de años de evolución y que grita con una urgencia física. Responde, defiéndete, ataca, huye o colapsa. Ese instinto, cuando lo obedeces sin cuestionarlo, es el mecanismo exacto mediante el cual los que tienen poder sobre ti consolidan ese poder. Y la única forma de romperlo es entender lo que Talleyrand entendió en el año 1809, en el momento más peligroso de su vida. Era enero de ese año cuando Napoleón descubrió, o más bien confirmó, lo que llevaba tiempo sospechando, que Talleyrand lo había traicionado. Que el hombre al que había colmado de honores, de riqueza y de influencia, el hombre que había sido su ministro de Exteriores durante años y que seguía siendo recibido en la corte imperial, estaba conspirando activamente contra él. La ira del emperador, que ya en condiciones normales era una fuerza de la naturaleza difícil de contener, se transformó en algo distinto ese día. Se transformó en la necesidad de destruir públicamente a quien se había atrevido a desafiarlo. Y convocó a Talleyrand ante toda la corte reunida en las Tullerías, ante ministros, generales, embajadores y cortesanos, para ejecutar esa destrucción con la máxima audiencia posible. Lo que siguió fue uno de los episodios más estudiados de la historia de la psicología del poder. Napoleón se lanzó sobre Talleyrand con una ferocidad verbal que dejó a todos los presentes sin respiración. Le gritó que era un traidor, un ingrato, un hombre sin honor. Le reprochó cada favor recibido, cada privilegio otorgado, cada muestra de confianza que ahora veía como una ingenuidad imperdonable de su parte. Y al final, en el punto más alto de su explosión, lanzó la frase que pasaría a la historia: que Talleyrand no era más que mierda dentro de una media de seda. Era el insulto más brutal
que podía concebir un aristócrata de la época. Una reducción total de la persona a su peor esencia, envuelta en una apariencia de refinamiento. La sala entera quedó paralizada. Todos los ojos se volvieron hacia Talleyrand, esperando ver cómo se derrumbaba un hombre. Talleyrand no se derrumbó. Talleyrand no respondió. Talleyrand no palideció. No apretó los puños. No desvió la mirada ni dejó escapar ninguna emoción reconocible en su rostro. Se mantuvo de pie, con su cojera habitual, con su expresión habitual, con su postura habitual, como si estuviera escuchando un informe meteorológico ligeramente aburrido. Dejó que Napoleón se vaciara completamente, que la tormenta rugiera hasta agotarse, que el silencio regresara a la sala. Y cuando el emperador terminó y se retiró, Talleyrand se volvió lentamente hacia los cortesanos que lo rodeaban, que aguardaban con la respiración contenida, y dijo con una serenidad que resultó más aterradora que cualquier grito: «Qué lástima que un hombre tan grande esté tan mal educado». Luego se marchó con la misma calma con que había llegado. Analiza lo que acaba de ocurrir en términos de poder real. Napoleón era el hombre más poderoso del mundo. Tenía ejércitos, imperios y el destino de millones en sus manos. Y sin embargo, en ese intercambio específico, en ese momento concreto, perdió. Perdió porque perdió el control. Perdió porque necesitó gritar para hacerse sentir. Y el que necesita gritar está revelando que no tiene otra herramienta. Perdió porque al insultar a Talleyrand frente a toda la corte, le entregó la simpatía de todos los presentes, que vieron en el emperador a un hombre irracional, y en Talleyrand a un hombre de una dignidad indestructible. Y perdió porque la respuesta de Talleyrand, esa sola frase pronunciada con una calma absoluta, fue infinitamente más devastadora que cualquier contraataque verbal que hubiera podido lanzar. El silencio primero y la sentencia después construyeron en segundos una imagen de superioridad moral que ningún ejército podía conquistar. Esto es lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma en el siglo II, escribió en sus meditaciones privadas que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Que el insulto solo llega si tú abres la puerta y lo dejas entrar. Que lo que los otros dicen de ti es su opinión, y que su opinión solo tiene el poder que tú decides entregarle. Esta no es una filosofía de resignación pasiva. Es una filosofía de poder radical, porque coloca el centro de gravedad de tu estado emocional completamente fuera del alcance de los demás. Si nadie puede perturbarte con palabras, con insultos, con humillaciones públicas, entonces eres literalmente invulnerable en el campo de batalla psicológico. Y la invulnerabilidad psicológica es una forma de poder que ningún título, ningún ejército y ninguna riqueza pueden comprar. Pero aquí está la trampa en la que caen casi todos cuando intentan aplicar este principio. Confunden la inmovilidad emocional externa con la supresión interna. Creen que gestionar el insulto significa tragarse la emoción, fingir que no duele, construir una máscara de indiferencia sobre un interior que está ardiendo. Eso no es lo que hacía Talleyrand. Eso no es lo que enseñaban los estoicos. La diferencia es fundamental. No se trata de no sentir. Se trata de no dejar que lo que sientes dicte lo que haces en el momento de mayor presión. Talleyrand muy probablemente sintió algo cuando Napoleón lo humilló ante toda la corte. Sería absurdo suponer que era completamente insensible. Pero había entrenado durante décadas la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde operaba su inteligencia en lugar de su ego herido. La aplicación práctica de esta lección tiene dos fases
que debes dominar en ese orden preciso. La primera fase es física y ocurre en el momento del golpe. Cuando alguien te humilla, te insulta o te provoca, tu primer movimiento es no hacer ningún movimiento, ni siquiera uno pequeño. Mantén el cuerpo quieto, la respiración regular, la mirada serena, no porque estés fingiendo que no te afecta, sino porque estás comprando tiempo para que tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, recupere el control antes de que tu amígdala, el centro del miedo y la ira, tome una decisión que lamentarás. Esos primeros 3 segundos de inmovilidad son el campo de batalla real. La segunda fase, si decides responder en absoluto, es la economía de palabras. Una sola frase, pronunciada con calma, que deje al otro con más preguntas que respuestas. No te defiendas, no expliques, no contraataques con su mismo nivel de intensidad. Un bisturí hace más daño que un garrote, y hace ese daño sin que el cirujano pierda la compostura. Napoleón nunca perdonó a Talleyrand, pero tampoco se atrevió a arrestarlo, a exiliarlo ni a eliminarlo, aunque tuvo el poder y quizás la tentación de hacerlo. Y esa parálisis del emperador frente a un hombre al que acababa de humillar públicamente revela la verdad más profunda de esta historia. Que Talleyrand, al no reaccionar, al no darle a Napoleón la satisfacción de verlo quebrarse, conservó intacta su posición estratégica. Siguió siendo una pieza en el tablero que nadie podía ignorar. Siguió siendo el hombre al que los enemigos del emperador buscaban, porque sabían que era el único capaz de navegar lo que vendría después. La inmovilidad emocional no fue una derrota silenciosa. Fue la jugada más poderosa que Talleyrand hizo en toda su carrera. Quien pierde los estribos, entrega el timón. Esta es la ley más simple y más ignorada del poder humano. No importa cuánta razón tengas, no importa cuán injusto sea el ataque, no importa cuán grande sea la provocación. En el momento en que reaccionas desde la emoción sin filtro, le estás demostrando al mundo entero, y sobre todo a tu adversario, que tiene el poder de moverte. Y el que puede moverte, en algún sentido fundamental, te controla. Talleyrand eligió ser inamovible. Y esa elección, repetida durante décadas en las circunstancias más extremas que la historia europea pudo producir, lo convirtió en el único hombre que sobrevivió a todos los regímenes, a todos los emperadores y a todas las tormentas. La calma no era su defecto, era su arma más letal. Hay conceptos que parecen abstractos hasta que alguien los convierte en un arma. La libertad parece una idea filosófica hasta que se convierte en el grito que derriba un gobierno. La justicia parece un principio moral hasta que se convierte en el argumento que gana un juicio imposible. Y la legitimidad, ese concepto que los filósofos políticos debaten en sus libros con el lenguaje hermético de la academia, parece una noción teórica hasta que Talleyrand la tomó entre sus manos en la primavera de 1814 y la convirtió en el escudo jurídico más poderoso que Francia había tenido en décadas. Lo que hizo en esos meses no fue diplomacia ordinaria. Fue ingeniería política de una precisión que todavía asombra a los historiadores que estudian ese periodo. El contexto era de apocalipsis. Los ejércitos de la Sexta Coalición, Rusia, Austria, Prusia y sus aliados, marchaban sobre París después de haber destruido la Grande Armée de Napoleón en la campaña de 1813. El emperador, acorralado, abdicó en Fontainebleau en abril de 1814. Francia, la nación que había dominado Europa durante 15 años, estaba de rodillas. Las potencias vencedoras llegaban con sus propias agendas, sus propias rencillas, y en algunos casos con el deseo explícito de despedazar el territorio francés como castigo por las guerras que Napoleón les había impuesto. Había quienes proponían reducir a Francia
a sus fronteras del siglo XVII. Había quienes hablaban de reparaciones de guerra que habrían hundido la economía del país durante generaciones. El panorama no podía ser más sombrío para una nación derrotada sin líder y sin dirección. Y en ese vacío de poder, Talleyrand actuó con la velocidad y la precisión de alguien que llevaba años preparándose mentalmente para este momento exacto. Comprendió de inmediato que Francia no podía negociar desde la posición de nación conquistada, porque desde esa posición no había nada que negociar, solo condiciones que aceptar. Necesitaba cambiar el marco conceptual de toda la situación. Necesitaba transformar la narrativa de manera que Francia no fuera percibida como el enemigo derrotado que debía ser castigado, sino como una nación que había sido víctima de la tiranía napoleónica y que ahora, liberada de ese yugo, merecía ser tratada como un miembro legítimo de la comunidad europea. Para lograr esa transformación narrativa, necesitaba un elemento que le diera sustancia jurídica y moral a esa nueva posición. Ese elemento era la legitimidad dinástica, y la familia Borbón era la clave. Pero aquí está el detalle que convierte esta maniobra en una obra maestra de inteligencia política. Traer de vuelta al rey Luis XVIII simplemente porque las potencias extranjeras lo imponían habría sido una humillación adicional para Francia, una prueba más de que el país no tenía ninguna capacidad de autodeterminación. Eso era exactamente lo que Talleyrand necesitaba evitar. Entonces orquestó algo que en apariencia parecía un proceso espontáneo de voluntad popular, pero que en realidad fue una operación cuidadosamente diseñada. Convenció al Senado napoleónico, ese mismo cuerpo que había legitimado el imperio durante años, de que redactara y votara una invitación formal al rey Borbón para que regresara y gobernara bajo una constitución que el propio Senado establecería. El rey no llegaba como imposición de los vencedores. Llegaba porque la institución representativa de Francia lo invitaba formalmente. Esta distinción, que a primera vista puede parecer un detalle protocolar, era en realidad la diferencia entre la soberanía y la capitulación. Al hacer que el Senado emitiera esa invitación, Talleyrand estableció el principio de que el poder del rey derivaba del consentimiento de las instituciones francesas, no de la voluntad de los ejércitos extranjeros. Y ese principio le daba a Francia una posición jurídica completamente diferente en las negociaciones que se avecinaban. Francia no era una nación conquistada que recibía órdenes. Era una nación que había ejercido su propia soberanía al elegir a su gobierno, y por lo tanto debía ser tratada en los tratados internacionales como un agente con capacidad propia, no como un objeto pasivo de las decisiones ajenas. Además, Talleyrand insistió en mantener la bandera tricolor durante el proceso de transición, un símbolo que anclaba la continuidad de la identidad nacional más allá de los cambios de régimen. Déjame explicarte por qué esto importa más allá de la historia europea del siglo XIX. Lo que Talleyrand entendió es que en cualquier negociación, en cualquier conflicto, en cualquier situación donde tu posición es débil, la primera batalla no es por los términos del acuerdo. La primera batalla es por el marco dentro del cual ese acuerdo va a ser discutido. Porque el marco determina qué argumentos son válidos, qué precedentes son relevantes y qué resultado es considerado razonable por todas las partes. Si aceptas el marco que tu adversario propone, ya perdiste la mitad de la negociación antes de abrir la boca. Si logras imponer tu propio marco, o incluso un marco neutral que no favorezca a ninguno en particular, has ganado una ventaja que ningún argumento por sí solo puede compensar. La legitimidad era el marco de Talleyrand. Y una vez que lo estableció, las conversaciones de paz que siguieron transcurrieron en un terreno completamente diferente al que las potencias vencedoras habían imaginado. Ahora lleva este principio a tu vida cotidiana, porque opera con la misma precisión en una sala de juntas, en una conversación difícil con tu pareja, en una negociación salarial o en cualquier momento en que las circunstancias te coloquen en una posición aparentemente desfavorable.
Antes de entrar a discutir los detalles de cualquier conflicto, pregúntate cuál es el marco dentro del cual se está desarrollando esa conversación. Pregúntate quién lo definió y si ese marco te favorece o te perjudica. Si te perjudica, tu primera tarea no es argumentar mejor dentro de ese marco. Tu primera tarea es cuestionarlo, ampliarlo o reemplazarlo por uno que coloque la discusión en un terreno más neutral o más favorable para ti. La situación concreta es esta. Si alguien te dice que tu desempeño ha sido insatisfactorio y te pide que justifiques por qué mereces mantener tu posición, el marco que han establecido te convierte automáticamente en el acusado que debe defenderse. Cambia el marco preguntando qué estándares se están usando para hacer esa evaluación y si esos estándares son los más relevantes para el objetivo real del equipo. No es evasión, es arquitectura de la conversación. El resultado de la maniobra de Talleyrand fue extraordinario en comparación con lo que habría sido razonable esperar en esas circunstancias. El primer Tratado de París, firmado en mayo de 1814, devolvió a Francia sus fronteras de 1792, antes incluso de las guerras revolucionarias, sin exigirle reparaciones de guerra, sin ocupación militar permanente de su territorio y con plena participación en el Congreso de Viena, que reorganizaría el mapa europeo en los meses siguientes. Para una nación que había estado en guerra contra casi toda Europa durante 2 décadas y que acababa de perder esa guerra de manera total, esas condiciones eran casi inverosímiles. Eran el resultado de haber transformado el marco conceptual de la negociación con tanta habilidad que las potencias vencedoras aceptaron tratar a Francia como un igual antes de que nadie se diera cuenta completamente de lo que estaba ocurriendo. La legitimidad no es un concepto reservado para los diplomáticos ni para los estadistas. Es una herramienta que opera en cada dimensión de la vida humana donde hay poder en juego. La pregunta que debes hacerte no es si tienes razón, sino si tienes legitimidad. Porque tener razón sin legitimidad es hablar en un idioma que nadie escucha. La legitimidad es el permiso social, institucional o moral que hace que tu voz tenga peso, antes, incluso, de que hayas pronunciado tu primer argumento. Construirla requiere tiempo, consistencia y la comprensión de qué principios o instituciones son reconocidos como autoridad por las personas con las que necesitas negociar. Talleyrand construyó esa legitimidad durante décadas de servicio en múltiples regímenes. Y cuando llegó el momento en que más la necesitaba, estaba lista para ser desplegada con una eficacia que cambió el destino de su nación. El arma más poderosa no es la que destruye al adversario, es la que lo convence de que no tiene más remedio que escucharte. Hay momentos en la historia en que un solo hombre se sienta a una mesa con la peor mano de cartas posible y termina ganando la partida. No porque haga trampa, no porque intimide a los demás jugadores, sino porque entiende algo que los demás ignoran. Que el juego no se gana solo con las cartas que tienes, sino con tu capacidad de cambiar las reglas mientras todos creen que sigues jugando con las mismas. El Congreso de Viena, que comenzó en septiembre de 1814 y se prolongó hasta junio de 1815, fue ese momento para Talleyrand. Y lo que hizo en esos meses en la capital austríaca es, sin exageración, el ejemplo más brillante de estrategia diplomática que produce la historia moderna. La situación de partida era objetivamente desastrosa para Francia. Las potencias vencedoras, Rusia, Austria, Prusia y Gran Bretaña, habían acordado entre ellas que las decisiones fundamentales sobre el nuevo orden europeo serían tomadas por ellas solas, sin participación francesa. Francia llegaba a Viena como nación derrotada, a la que se le haría el favor de informar sobre los acuerdos que los demás hubieran tomado. Talleyrand,
que encabezaba la delegación francesa, se encontró ante una muralla aparentemente impenetrable. Imperios con ejércitos victoriosos, con territorios inmensos y con la arrogancia de los vencedores, cerraban filas contra cualquier intento francés de influir en el rediseño del mapa europeo. Cualquier otro diplomático habría aceptado esa posición subordinada con la mejor cara posible e intentado minimizar los daños. Talleyrand decidió hacer exactamente lo contrario. Su primer movimiento fue conceptual y resultó devastador en su simplicidad. En lugar de presentarse como el representante de la Francia derrotada que pedía condiciones favorables, Talleyrand se presentó como el defensor del principio universal de legitimidad que debía guiar la reorganización de Europa. Argumentó que el Congreso no podía tomar decisiones duraderas basándose únicamente en la fuerza militar de los vencedores, porque esas decisiones carecerían de la legitimidad que las haría sostenibles en el tiempo. Que el único fundamento sólido para el nuevo orden europeo era el respeto a los derechos legítimos de todas las naciones, grandes y pequeñas. Y que, por lo tanto, todas las potencias con intereses en Europa, incluyendo Francia, debían participar en igualdad de condiciones en las deliberaciones del Congreso. Con un solo argumento filosófico, Talleyrand había convertido la exclusión de Francia en un problema de principios para todos los participantes, no solo en un problema francés. Pero el verdadero golpe de genio llegó cuando Talleyrand identificó la grieta que existía dentro de la coalición vencedora y decidió convertirla en un abismo. Rusia y Prusia tenían ambiciones territoriales que chocaban directamente con los intereses de Austria y Gran Bretaña. El zar Alejandro I quería anexionar Polonia entera. Prusia quería absorber el reino de Sajonia. Estas demandas aterrorizaban a Austria, que veía crecer el poder ruso y prusiano como una amenaza directa a su propia posición en Europa central, y aterrorizaban a Gran Bretaña, que nunca permitiría que un solo poder dominara el continente. Talleyrand observó esta tensión con la paciencia de un cazador que espera el momento exacto. Y cuando llegó ese momento, se acercó a los representantes de Austria y Gran Bretaña con una propuesta tan audaz que al principio resultó difícil de creer. Una alianza secreta entre Francia, Austria y Gran Bretaña para resistir conjuntamente las demandas de Rusia y Prusia. La nación más débil de la mesa se convertía de repente en el árbitro que decidía el equilibrio entre los poderosos. Esta es la lección estratégica más pura que ofrece el Congreso de Viena. Cuando eres la parte más débil en una negociación, tu objetivo no debe ser enfrentarte a los más fuertes de manera directa, porque en ese enfrentamiento siempre perderás. Tu objetivo debe ser identificar las fracturas que existen entre los poderosos y posicionarte como el elemento que puede inclinar la balanza en esa fractura interna. Siempre hay tensiones dentro de las coaliciones aparentemente sólidas. Siempre hay intereses que no son perfectamente alineados entre los que parecen estar del mismo lado. El estratega débil que encuentra esas tensiones y las explota con inteligencia puede ejercer una influencia que multiplica exponencialmente su poder real. No se trata de dividir para destruir. Se trata de encontrar el punto de palanca donde una fuerza pequeña puede mover un peso enorme. Pero Talleyrand entendía también algo que la mayoría de los estrategas puramente racionales subestiman: que las grandes decisiones humanas rara vez se toman en frío, basadas únicamente en el análisis de intereses. Se toman en estados emocionales específicos, influidos por el ambiente físico, por la camaradería, por el placer sensorial y por la sensación de que estás en presencia de alguien extraordinario. Por eso, mientras trabaja en sus maniobras diplomáticas durante el día, Talleyrand desplegaba por las noches su segunda arma, una que ningún tratado de relaciones internacionales menciona, pero que resultó ser tan decisiva como cualquier argumento jurídico: su chef
Marie-Antoine Carême, considerado por muchos el primer gran chef de la historia moderna y el fundador de lo que hoy llamamos la alta cocina francesa. Carême preparaba en la residencia de Talleyrand en Viena unas cenas que se convirtieron rápidamente en el evento más esperado de toda la ciudad. Reyes, emperadores, príncipes y ministros competían por las invitaciones. Las mesas de Talleyrand eran obras de arte arquitectónico comestible, construcciones de azúcar y crema que imitaban templos griegos y ruinas romanas. Platos de una sofisticación y una delicadeza que los comensales nunca habían experimentado. Y en ese ambiente de placer refinado, con el paladar seducido y el ego acariciado por la exclusividad de la invitación, las conversaciones fluían con una apertura y una flexibilidad que nunca habrían tenido en una sala de negociaciones formal. Talleyrand no inventó la diplomacia de la mesa, pero la perfeccionó hasta convertirla en un instrumento de precisión política. Comprendió que el cuerpo relajado y satisfecho prepara una mente más receptiva, y que las concesiones que resultan imposibles en el frío protocolo oficial se vuelven sorprendentemente accesibles cuando vienen acompañadas del mejor vino de Burdeos y de una conversación brillante. El episodio que mejor ilustra este principio ocurrió cuando Talleyrand organizó, en el marco de una de esas memorables veladas, una degustación de quesos europeos que funcionó como concurso informal entre las naciones representadas. El Stilton británico, el Gouda holandés, el Emmental suizo y otros quesos del continente compitieron ante los paladares de los más poderosos de Europa. Y el Brie de Meaux, presentado por la delegación francesa, fue aclamado por unanimidad como el rey de los quesos, una victoria simbólica pero poderosa que Talleyrand supo utilizar para reforzar la narrativa de la superioridad cultural francesa en el imaginario colectivo de todos los presentes. Una victoria en una degustación de quesos puede parecer trivial, pero en el contexto de una negociación donde la percepción de grandeza y civilización tiene un peso político real, ese tipo de victorias acumuladas construían en la mente de los negociadores la imagen de una Francia que no era una nación caída, sino la cumbre de la civilización europea que merecía un lugar de honor en el nuevo orden del mundo. El resultado final del Congreso de Viena fue, para Francia, casi milagroso en términos de lo que era razonable esperar. Francia mantuvo sus fronteras esenciales, recuperó plena participación en los asuntos europeos, evitó las reparaciones de guerra que habrían arruinado su economía y gracias a la alianza que Talleyrand había tejido con Austria y Gran Bretaña, se posicionó como una potencia relevante en el equilibrio continental que emergió del Congreso. Todo esto lo logró el representante de la nación más débil de la mesa, la nación que llegó como acusada y salió como árbitro, utilizando tres herramientas que no requerían ni ejércitos, ni territorios, ni riquezas. Un principio filosófico convertido en argumento jurídico. La explotación estratégica de las divisiones internas del adversario y el poder suave de la cultura, el placer y la belleza para ablandar voluntades que ningún argumento racional habría podido mover por sí solo. Esta es la lección definitiva que Viena le ofrece a quien sepa leerla con honestidad. El poder duro, el que se mide en recursos, en autoridad formal y en capacidad de coerción, es real y no debe subestimarse. Pero el poder blando, el que opera a través de la percepción, la cultura, el placer compartido y la creación de ambientes donde los demás quieren estar, es el multiplicador que convierte una posición débil en una posición de influencia real. Los que solo dominan el poder duro son predecibles y por tanto vulnerables. Los que dominan ambos, los que pueden argumentar con precisión quirúrgica durante el día y seducir con elegancia refinada durante la noche, esos son los que terminan ganando partidas que por ningún análisis racional deberían ganar. Talleyrand lo sabía. Y tú, a partir de ahora, también. Todo hombre que ha vivido con intensidad
llega tarde o temprano a la misma encrucijada. El momento en que comprende que su tiempo se acaba y que lo único que quedará de él cuando se haya ido es la historia que los demás cuenten sobre su vida. La mayoría de los hombres llegan a ese momento sin haber pensado nunca en él, sin haber preparado nada, y dejan que sean otros, sus enemigos, sus rivales, sus críticos o simplemente el azar, quienes escriban esa historia. Talleyrand no cometió ese error, porque Talleyrand entendía que la narrativa es la última forma de poder, la única que sobrevive a la muerte, y que negociar las condiciones de tu propia memoria histórica es la negociación más importante que un ser humano puede afrontar. Y la afrontó con la misma frialdad calculada con que había afrontado todas las demás. En sus últimos años, consciente de que el cuerpo comenzaba a fallar, aunque la mente permanecía afilada como una navaja, Talleyrand se dedicó con obsesión meticulosa a la edición de sus memorias. No era un ejercicio de nostalgia ni de vanidad literaria. Era una operación estratégica de control de daños y construcción de legado. Revisaba cada párrafo con la misma atención que había dedicado en su juventud a revisar los tratados diplomáticos más complejos. Seleccionaba qué revelar y qué omitir, qué presentar como necesidad histórica y qué enterrar en el silencio conveniente, cómo encuadrar sus traiciones para que parecieran actos de estadista y no de oportunista, cómo justificar sus cambios de bando como respuestas a las exigencias del bien común y no como cálculos de supervivencia personal. Sabía perfectamente que sus críticos eran numerosos y que sus enemigos habían dejado sus propias versiones de los hechos circulando por los salones de Europa. Las memorias eran su respuesta definitiva, su última oportunidad de hablar sin que nadie pudiera interrumpirlo ni contradecirlo. Esta obsesión con controlar la narrativa póstuma no era vanidad de anciano. Era la aplicación final de un principio que Talleyrand había practicado durante toda su vida: que la percepción es la realidad que importa, y que la percepción puede ser moldeada si se trabaja con suficiente inteligencia y suficiente anticipación. Los historiadores que estudian sus memorias señalan que hay en ellas omisiones demasiado convenientes para ser accidentales, énfasis demasiado estratégicos para ser espontáneos y reencuadres demasiado precisos para ser simples ejercicios de memoria. Las memorias de Talleyrand no son una confesión, son una negociación con la posteridad. Y como en todas las negociaciones que emprendió a lo largo de su vida, Talleyrand llegó a esta con una estrategia clara, con un objetivo definido y con la disposición a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Pero la maniobra final, la que cierra la vida de Talleyrand con una elegancia que solo él podría haber concebido, no ocurrió en el papel. Ocurrió en su lecho de muerte, en el verano de 1838, cuando tenía 80 años, y la vida se le escapaba con la misma deliberada lentitud con que él mismo había aprendido a moverse por el mundo. Talleyrand había sido excomulgado por la Iglesia Católica décadas atrás, cuando propuso la confiscación de los bienes eclesiásticos durante la Revolución. Esa excomunión lo seguía como una sombra oscura, un argumento permanente en manos de sus enemigos para presentarlo como un hombre sin fe, sin alma y sin escrúpulos. Y ahora, con la muerte a pocas horas de distancia, esa sombra amenazaba con convertirse en el último capítulo de su historia, el que todos recordarían: el estadista más hábil de su época, muerto fuera de la Iglesia, sin los sacramentos, sin los honores religiosos que correspondían a un hombre de su rango. Talleyrand resolvió ese problema con una precisión de relojero suizo. Había preparado con meses de anticipación, en absoluto secreto, los documentos necesarios para su reconciliación formal con la Santa Sede.
había negociado en silencio con el arzobispado de París las condiciones exactas de esa reconciliación. Y en las horas finales de su vida, cuando ya era evidente que el fin estaba próximo, firmó esos documentos con una mano que apenas podía sostenerse y recibió los últimos sacramentos de la Iglesia Católica. Murió con todos los honores religiosos y de Estado. Murió perdonado por la institución que lo había excomulgado. Murió sin dejar a sus enemigos ni un solo cabo suelto desde el cual atacar su memoria. Había negociado, incluso, las condiciones de su entrada en el más allá, y las había negociado en sus propios términos. Detente un momento a contemplar la magnitud de esa maniobra. En el momento de mayor vulnerabilidad que existe, el momento en que el cuerpo falla y la mente se nubla, y todo el control que hemos ejercido durante la vida se nos escapa de entre los dedos, Talleyrand mantuvo la claridad suficiente para ejecutar una operación diplomática, para ver más allá del dolor y del miedo, que sin duda también estaban presentes, y actuar desde una perspectiva estratégica que la mayoría de los seres humanos son incapaces de sostener incluso en las mejores condiciones. Eso no es cinismo. Eso es la forma más extrema de disciplina mental que puede producir un ser humano. Es la demostración de que los principios que gobiernan una vida, cuando están verdaderamente internalizados, no abandonan al hombre ni en el último instante. Ahora viene la pregunta que este capítulo, y en realidad toda la historia de Talleyrand, te está haciendo en silencio desde el principio. No es una pregunta sobre la muerte. Es una pregunta sobre la vida. Si supieras que alguien vas a escribir la historia de tu vida cuando ya no puedas defenderla, si supieras que tus acciones, tus decisiones y tu carácter van a ser juzgados por personas que no te conocieron personalmente y que solo tienen acceso a lo que dejaste atrás, ¿qué encontrarían? Encontrarían coherencia entre lo que decías y lo que hacías. Encontrarían una dirección clara, un principio central que hilo toda tu existencia. O encontrarían contradicciones, medias tintas, decisiones tomadas por miedo o por inercia, una vida vivida en reacción a las circunstancias en lugar de en respuesta a una visión propia. Esta no es una pregunta retórica diseñada para hacerte sentir mal. Es la pregunta más útil que puedes hacerte mientras todavía tienes tiempo de que la respuesta cambie. Lo que Talleyrand nos enseña con su última negociación no es que debemos ser cínicos, ni que debemos manipular nuestra imagen de manera artificial. Nos enseña que la coherencia entre quién eres y la historia que dejas es el único legado que tiene valor real. Que no basta con actuar bien en privado si no tienes la inteligencia de asegurarte de que lo que queda de ti cuando ya no estás refleja esa realidad con la mayor fidelidad posible. Que dejar cabos sueltos, narrativas no resueltas, malentendidos no aclarados y relaciones no reparadas es una forma de pereza estratégica que pagarás, no tú, sino las personas y las causas que te importaban. El hombre consciente no solo vive con estrategia, cierra con estrategia. Esta es la verdad que Maquiavelo insinuó en sus cartas, pero que nunca pronunció con todas sus letras, porque habría sido demasiado incómoda para sus contemporáneos. Que el mundo no recompensa automáticamente a los buenos, ni castiga automáticamente a los malvados. Que el poder, en todas sus formas, responde a leyes que operan con independencia de la moral convencional. Y que el ser humano que comprende esas leyes y las aplica con una conciencia clara de sus valores, que usa el conocimiento del poder no para oprimir, sino para proteger lo que le importa, ese ser humano vive con una libertad y una dignidad que los ingenuos nunca alcanzarán. No porque sea más malvado que ellos, sino porque es más lúcido, porque ha elegido ver el mundo como es, y no como le enseñaron que debería ser. Y desde esa visión,
ha construido una vida que ninguna tormenta, ningún insulto, ningún traidor y ningún cambio de régimen pudo destruir. Deja de ser buena persona en el sentido que te enseñaron. Ese ser que sonríe cuando duele, que cede cuando debería mantenerse firme, que revela cuando debería callar y que obedece cuando debería pensar. Empieza a ser algo más difícil, más raro y más poderoso. Una persona consciente, alguien que conoce las reglas del juego real y elige desde esa claridad quién quiere ser en cada momento. Alguien cuya bondad no es ingenuidad, sino decisión. Cuya lealtad no es sumisión, sino elección. Cuya calma no es indiferencia, sino dominio. Ese es el legado de Talleyrand. No una lección de maldad, sino una invitación a la lucidez. Si estás listo para aceptarla, escribe en los comentarios «Soy inamovible». Que esas palabras queden escritas, que sean un compromiso.